hoy estamos con Ricardo Loyola, quien es abogado de profesión y es historiador. Y lo más interesante de esto de ser historiador, que se ha abocado a un arte a una historia local. Y lo cual es bastante importante porque cuando nos hablan de historia uno lo asocia a cosas más grandes, la conquista, que muchas veces no vamos como a la parte más medular de nuestra comuna, ¿ya? Bueno, vamos a partir con Quilpué. ¿Cómo está Ricardo? Bien, fue un gusto poder estar contigo, tener este espacio para conversar de historia y conversar acerca de la historia de nuestra localidad, que es súper entretenida y que no deja de entrometerse o vincularse con la historia nacional y a veces también con la historia mundial. Así que no, muy entretenido y expectante de poder ayudar en lo que yo pueda con lo que he hecho y poder entregar algunos tips. De repente uno entrega algunos datos que le pueden servir a la gente para conocer un poquito Sí, más. bueno, te agradecemos el que estés con nosotros. Y bueno, ¿qué pasa con este paraje de Tórtolas? Ahí yo tengo ya un pequeño Un problema pequeño con el problema. tema de la... Yo te lo digo porque durante años uno cuando va a la plaza de Quilpué, la ex municipalidad, Sí, que ahora va a ser un centro cultural, uno se encuentra Quilpué, paraje de Tórtolas. sí, esa antigua placa de mármol del Consejo de Conmemoración Nacional, no me acuerdo cómo se llama ese consejo, sí que existe, que le había puesto ahí, que era el nombre, etcétera. Nosotros reemplazamos esa placa por otra y la placa duró creo que una semana Ah, y la sacaron, pero pronto pondremos otra. Eso fue hace muchos años. Pero tengo un problema con la etimología del concepto de Quilpué. ¿Por qué? Porque con Bruce Leguas, un historiador importante de la historia de Quilpué, un personaje que no ha sido reconocido, no ha tenido el reconocimiento que debería tener, que ya muchos años trabajando en esto. bueno, hacer mención que tú tienes un canal de YouTube también donde hablas de la historia en situ, donde vas haciendo un Sí, recorrido. ¿Cómo se llama eso, por si eso, los amigos eso, quieren ver? eso es parte de un proyecto del Centro de Difusión, Estudio y Publicaciones Cunturmalcu, que es una asociación que existe en este país que nos dio la oportunidad de hacer una especie de mini documentales que se llama Historiando. Ustedes lo pueden buscar historiando Quilpué, historiando Villa Alemana, cualquiera de estas comunas y le va a aparecer inmediatamente en YouTube. Y se trata de documentales chiquititos, comentarios de 10 minutos, vamos al lugar y comentamos algo de manera súper amena, de manera súper afable, sin ninguna terminología rara, sino que tratar de hacerlo lo más simpático Sí, posible sí. para captar el interés también y que la gente comprenda y entienda y valore su patrimonio. Es un concepto que está tan manoseado pero está tan mal usado, en definitiva. Pero volviendo al tema Quilpué, cuando con Bruce hicimos la historia de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, hace muchos años atrás, una historia que no tiene que ver con la historia de los curas y la labor evangelizadora, Histórica. sino que tiene que ver, tomamos nosotros la parroquia como un actor, como un ente, una cosa que es parte de la historia de Quilpué, o sea, cómo se relaciona ella, La la historia, parroquia, sí. con el En este desarrollo de Quilpué. contexto de Y Quilpué. nosotros revisamos documentos eclesiásticos, o sea, partidas de bautismo, matrimonios, de funciones, de la parroquia de Casablanca, de la parroquia de Peñuelas, de la parroquia de Viña, después de la parroquia de Quilpué, etcétera. Partimos en el año 1600, 1700, perdón, por ahí por el 1700 en adelante, y encontramos el nombre de Quilpué. Y resulta que en la primera partida el cura pone en la localidad de, por ejemplo, bautizo, puse Oli Crisma, en la localidad de Quepué. Quilpué. Después, el segundo renglón dice, el mismo cura, el mismo día, puse Oli Crisma, en la localidad de Quipue. Después, tercer renglón, en la localidad de Queupue. Entonces ahí tú te encuentras millones de grafías distintas y resulta que el mismo cura, el mismo día, haciendo el mismo proceso. Entonces, ¿por qué los nombres son distintos? Fácil. Porque simplemente lo escribían como lo escuchaban. ¿Cómo lo escuchaban? ¿No? Como escuchan ya, así lo escribiré. Y quedará así. Ahora, empezar a dilucidar, claro, la etimología según cómo se escribió, podemos tener millones, porque nosotros en los registros parroquiales, desde el Encontraron 1700 muchísimo. hasta el 1980, tenemos un montón de registros, y ahí podemos hacer nomenclatura y hacer un libro entero de nomenclatura, pero no desgastarse en eso es un poco complejo.
Lo que sí, nosotros encontramos un documento que es el más antiguo referido al valle, que es del año 1587, que es la venta de tierras del cacique John o Juan Caquitipay al presbítero Julián de Landa, las tierras del valle de Quilpué. De Cupue, de Quilpué, etc. Pero cuando el indígena vende las tierras, habla de que estas tierras son las llamadas de Pauco. De Pauco, ¿ya? Y uno se empieza a decir, Sí. empieza, Pauco, ¿qué tiene que ver? Y uno se recuerda de la historia de Viña del Mar, del libro de Carlos Larraín, de la historia de Viña del Mar, y dice, Peuco era lo que existía en Viña del Mar, desde el estero Marga Marga, el estero de Viña, hacia el Barón, hacia el estero Las Delicias, hacia Valparaíso. Peuco le llamaban. Peuco, Pauco, exactamente lo mismo, una grafia nomás, la E, la A. Entonces todo este valle se llamaba igual. ¿Y por qué se llama así? Pienso, puede ser una idea, todas las ideas pueden ser acertadas, todas las ideas pueden ser erradas, por la cantidad de peucos, de estos animalitos carroñeros que andan y que en su tiempo, en la década del 90, no existían y que ahora, da yo creo todo este asunto de contingencia del COVID, volvieron a llegar y andan muchos peucos, uno lo ve de repente incluso, me acuerdo, fin de semana habíamos ido ahí cerca de Santa Isabel y había un peuco ahí en la calle buscando algo que comer. O sea, puede ser un valle de estos donde existen harta cantidad de estos pajaritos. De estos pajaritos. Y puede ser la grafia más antigua y quizás la más correcta, quizás y después. ¿De dónde salió el Quilpué? Ya, una cosa ya más compleja de averiguar quién fue el primero que hizo eso. Pero Quilpué tiene esa magia para hacer historia, tiene esa magia de construir la historia. Que se va construyendo y todavía el día a día. De hecho, yo hablaba el otro día con una persona en el área cultural de Quilpué y me decía que Quilpué es una ciudad, una comuna nueva. Sí. Se podría decir nueva, que está en construcción aún. Sí. Pero aún así podemos rescatar muchos hitos históricos, como por ejemplo cómo se construyó, cómo fue la visión de hacer esta comuna real. Claro, o sea, la visión de hacer esto es una visión particular y privada de una mujer. O sea, a partir son una ciudad matriarcal. Matriarcal. Si no fuera por doña Petronila Valencia, la ciudad no se construye. 3 hijos, bueno, habían 2 más, pero esos 2 más estaban en Quillota, nunca estuvieron acá, no sé por qué, no sé qué pasó, no quiero adentrarme en esa historia media extraña. Pero 3 hijos, Hermenegildo Valencia, Antonia Valencia y Petronila Valencia, todos hijos de José Valencia. José Valencia, que había llegado a mediados del siglo XVIII a esta zona desde Puchuncaví, un personaje que viene desde Puchuncaví, se asienta acá. ¿Pero ellos son españoles? Ellos son españoles, se declaran a sí mismos como españoles. Ahora, también podrán haber sido españoles, serán mestizos, claro, serán criollos, no sé. Pero ellos se denominan españoles. Ellos se denominan españoles. Don José Valencia se instala en Quilpué, funda una pequeña capillita, porque era muy devoto de Nuestra Señora del Rosario. Funda una pequeña capillita, la cual hacia principios del siglo XIX se encuentra destruida. Bueno, don José Valencia obviamente muere en el fin del siglo XVIII, principio del XIX, fin del 1700, principio del 1800, y se divide la herencia de la estancia de Quilpué en 3 partes. Él tenía otras tierras también en Quillota, que creo que esas quedan a nombre de los otros hijos. De los otros hijos Valencia. Que no aparecen acá en Pero esta señora estaba casada, tenía a su marido. Esta señora estaba casada con un caballero de apellido Zárate. Zárate, ya. Se casó en Quillota. El asunto es que era una mujer de tan fuerte carácter que solamente para muestra un botón, como dicen los charlatanes. La localidad de Boco, en Quillota, era una localidad que se llama Boco. Sí. Bueno, esa localidad se llama Los Zárate. Los Zárate. Porque los Zárate eran dueños de eso, entonces el sector de los Zárate. Cuando Petronila se casa con este personaje Zárate, la localidad deja de llamarse Los Zárate y se llama Lo Valencia. Lo Valencia. A ese nivel. Ah, ya la señora tenía su carácter. La señora tenía su carácter. Después ella tiene un montón de hijos, que son los que, por ejemplo, hay uno que sus restos están en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en Quilpué, debajo del Ángel. Debajo del Ángel, ya. Que era Antonio Jesús Valencia.
que era uno de los hijos mayores. Bueno, todos esos hijos, si tú te fijas, son Valencia. Ahí dice la tumba, aquí yacen los restos de Antonio Jesús Valencia, se le declara el fundador de Quilpué en esa tumba, que no está en el lugar específico donde debería estar. Entonces, si te fijas, son Valencia. Y el No son apellido Zárate. Valencia es de la madre. Ella les cambió el apellido. Le cambió el apellido. Mujer, le cambió el apellido A sus hijos. a sus hijos y le borró el apellido paterno. Y ese es un tema que recién ahora se está discutiendo, o sea, ya se discutió, Claro. que uno puede cambiar el nombre, si puede ser el de la madre o el padre, o bien el hijo cuando es grande se lo puede cambiar, Claro. como quiere. Y ella lo hizo, principios del 1800. ¿Alguien le dijo algo? Nadie. ¿Alguien se alzó contra ella? Nadie. Mujer de carácter. Una mujer de carácter. Esa misma mujer de carácter que adquirió porque ella le correspondía el lado de Paso Hondo, pero se lo cambió en una venta bien extraña que su hermana reclamó a Antonia Valencia por las tierras que están en el centro, y ella se quedó con la casa patronal que estaba frente a donde está el mall ahora. Donde está el mall de Quilpué, Donde esa está era el la casa mall. patronal. Frente a la parroquia de Quilpué. Claro. Ella instaló ahí, volvió a reconstruir la iglesia, una pequeña capilla en 1818, etcétera. Y ella de ahí, desde esa casa, ideó un pueblo. Pero ideó un pueblo súper pequeñito. Ideó un pueblo frente a su casa, en el Camino Real, que es la calle Diego Portales, en el Camino Real en esa franja. Desde lo que es la calle Balmaceda actual hasta una cosa súper chica, hasta donde termina Diego Portales, donde se junta con los Carreras, en esa puntera. Ese era el pueblo. Es como el centro actual que tenemos ahora. Claro, pero solamente casitas que dan, o sea, sitios que dan hacia la calle Diego Portales actualmente. Incluso ella loteó esos terrenos y los abasteció de agua. Los abasteció de agua a través de un canal que venía desde la Aguada de San Francisco, una quebrada que baja desde Calle Blanco y desemboca ahí en Calle Balmaceda con Diego Portales. En realidad es entre ese espacio entre la Punta de Diamante de Freire y la calle Balmaceda. En ese sector había una gran laguna, ¿no? Una laguna de agua que se formaba ahí, y de ahí sacaba agua hacia estas casitas. Ahí lo abastecía de Ahí lo agua abastecía. cada uno de los... El encargado de hacer esas adjudicaciones era su hijo, Antonio Jesús Valencia. Por eso, cuando uno va a la iglesia de Quilpué, uno ve el ángel, dice, aquí ya se lo resto al fundador de Quilpué, Antonio Jesús Valencia. Claro, Pero Antonio Jesús Valencia actuó mandado por su madre. por su madre. Y él lo declara en los documentos que se han encontrado. Petronila Valencia lo declara. Fue mi mamá la que me mandó. O sea, imposible decirle que no a la señora. Estamos más que claros. Claro, y de haber sido su hijo regalón, entonces quiso que él fuera el fundador de esta... Claro. El creador de esta comuna. Claro. Ella lo único que estableció fue unas misas que se debían rezar por su muerte siempre en la iglesia. Nunca se han rezado en todo caso. Pero bueno, ella pasó así e incluso cuando se estaban recién teniendo, porque Petronila vivió muchos años, lo mismo que Hermenegildo Valencia, su hermano, que es el dueño del llano de Quilpué, que es el sector del Belloto y parte de Villa Alemana. Hermenegildo Valencia murió a la edad de 107 años. Una edad bien avanzada para la época también. Yo tenía el mismo concepto antes de meterme a los registros de vida de las personas, que decía la gente antes vivía menos. Y me he encontrado con gente que vivió 100, 110, 107, mucha gente muy longeva, y ellos eran muy longevos. Petronila también fue longeva, incluso alcanzó a escuchar las ideas de que iba a venir el tren. Claro. Y la estación de ferrocarril de Quilpué está ahí porque le encomendó a Antonio Jesús Valencia que la estación estuviera ahí. Y el mandato que le dio era que o la estación está ahí o el tren no pasa por mis tierras, porque había que expropiar. Y es la estación que está actualmente en el centro de Quilpué, donde Justamente. uno se baja y ve la donde estaba antiguamente la municipalidad. Claro. Y ella dijo, está ahí o el tren no pasa, o por mis tierras no pasa. Petronila Valencia, ¿podía hacer eso? Sí. Lo hizo contra Bernardo Higgins. Porque Petronila Valencia, Bernardo Higgins, cuando se hace las campañas de independencia, pide caballo a todas las haciendas de Chile. Cuando pide caballo a la hacienda de Quilpué, o sea, a la provincia de Casablanca, que era donde pertenecíamos nosotros, la única hacienda que se niega a darle caballos es Quilpué. Es Quilpué. Petronila Valencia le dice no a Bernardo Higgins, no te presto ningún caballo. ¿Por qué? Porque ella era realista, era española, era de la otra causa, y es capaz de rebelarse contra
uno de los máximos próceres que tenemos en la historia de Chile, esa mujer le dijo no. ¿Quieres caballo? No hay caballo. Por mi lado no hay. Fuerte la mujer, O sea, no realmente. cualquier persona. ¿Y por qué se habla tan poco de esta historia de Petronila? Yo creo que si uno va al colegio y le pregunta a los niños, o no tan niños, ya adultos, vamos a hacer una encuesta a la calle, no van a saber quién es Claro. Petronila. Lo que pasa es que la historia de Quilpué, por eso digo que hay que deconstruirla para construirla. La historia de Quilpué se hizo en base a la mitología. Se creó en base a la mitología de Rodrigo de Araya, que Rodrigo de Araya fue el primero que estuvo en Quilpué. Amigo de Pedro Valdivia. Amigo Pedro Valdivia, y que juntos celebraron en la casa de Rodrigo de Araya, donde estaba la municipalidad, justo en el sector donde se sienta el alcalde, en la antigua municipalidad, se sentó Pedro Valdivia, y hay una historia tan tergiversada que hablan del 1500, del año 1500, donde ellos bailaron cueca, en el año 1500, cuando la cueca ni existía, pero bailaron cueca los dos, y se lo pasaron muy bien, etcétera. Mitología. Pero es bonito crear esa mitología, claro. Es atractiva. Es atractiva, decir que tu ciudad la fundó el amigo del que fundó Santiago. O sea, te da un realce, te da un renombre, pero no llegas a nada. En su tiempo, cuando la historia de Chile era una historia militarizada, una historia del poder, del autoritarismo, que es la historia que a nosotros nos enseñaron en el colegio, es súper bonita, es genial. Pero ahora la historia es distinta. Nosotros entendemos que la historia no la hacen solamente los que están en el poder arriba, sino que necesitan esta base, que somos todos nosotros, para hacer historia. Entonces ahora reconstruirla desde ese punto suena interesante, pero antes no sonaba. Entonces por eso no hay idea de Petronila Valencia. Pero eso se puede reconstruir, pues ese es un trabajo que tú estás haciendo, que estás trabajando en eso. Y cómo ha sido la recepción de las autoridades para poder, bueno, estamos hace poquito con un cambio de autoridades, sí. Y me imagino que no ha sido para nada fácil. Nunca ha sido fácil, nunca ha sido fácil. Recuerdo que, y no tengo tapujos en decirlo, las opiniones vertidas son de mi propia responsabilidad, en algunas épocas de celebración de Quilpué, me acuerdo de los aniversarios, me acuerdo haberle consultado a JJ López, quien hizo las historias de Quilpué, y le dije, ¿por qué nunca tomaste a Petronila Valencia? ¿Por qué nunca tomaste los Valencia? Me dijo, es que yo no tengo el tiempo como ustedes que pasan metidos en una biblioteca, entonces no hagas historia. ¿Por qué no preguntas? ¿Por qué no preguntas? Porque no preguntas? Ya están estudiando, están trabajando. Pero es eso, entonces la autoridad como que no, ¿para qué nos vamos a meter con esto? Según los datos no son fidedignos, pero los datos están. Uno puede ir a Santiago, al Archivo Nacional, y consultar los volúmenes de la Real Audiencia que están ahí, y ahí está, una historia completa. Yo lo transcribí en un libro completo, pero está ahí, y no... Pero claro, todavía las autoridades viven en el mundo de es más bonito que un militar y que un noble español haya fundado la ciudad y no una mujer. Y no una mujer de armas tomar. Pero yo creo que ahora que se está dando toda una temática de la mujer, acá mismo hay una alcaldesa mujer, claro. En Villa Alemana también, entonces por ahí puede ser que se le dé este realce a esta mujer que realmente... me imagino que haber tenido un carácter que nadie le decía que no. Era un carácter horrible. Incluso ellos, los hijos, cuando abren el testamento, hacen la apertura del testamento, que ella dejó el testamento y dejó la partición, dejó todo hecho. Ya no quería que nadie le hiciera nada. Ellos dicen, cuando van ante el juez con esos documentos, dicen, su señoría, estos son los únicos documentos que tenemos, porque mi mamá, nuestra madre, no dejaba nada ante notario, todo lo tenía en su casa. Entonces, yo me imagino una señora que escondía todo debajo del colchón, y ellos encontraron los pocos y nada papeles que hay y que existen, y eso es lo que hay, pero hay mucha información que no está, porque ella llamaba a un notario, llamaba a un escribano, iba a la casa, le certificaba, y obviamente el notario, cuando uno va, se lleva la copia que corresponde, y ella tiene que haberle dicho, oye, no, la copia es mía, nada que tú te lleves algo mío. Y ella era así. Entonces yo creo, bueno, nadie le llevaba la contraria. ¿Y qué pasa con los herederos de esta señora Petronila, que fue una de las que inició esta comuna de Quilpué, que después de su muerte donó alguna de sus tierras para que se construyera esta comuna? ¿Qué pasó con su descendencia?
Bueno, su descendencia se empezó a desperdigar. La que quedó viviendo en esa casa por mucho tiempo, incluso antes, hasta principios del siglo XX, en la casona que estaba frente a la parroquia, fue doña Modesta Valencia. Incluso a ella la municipalidad le expropia parte del terreno para poder hacer la continuación de Claudio Vicuña y abrirlo hacia Los Carreras. Los terrenos de Modesta Valencia se dan para poder hacer esa calle porque no existía. La calle Claudio Vicuña es una calle que no existe dentro del plano original de la ciudad. Hacia el lado de Diego Portales, hacia la estación, no existe porque ahí estaba el cementerio. El cementerio antiguo está al lado de la iglesia, donde está la fiambrería alemana, donde está el BCI, todo ese lado era el Ese era el cementerio que estaba al lado de la capilla, porque claro, antiguamente era así, al lado de la, sí, pues igual de la como iglesia. uno, Sí. como uno lo ve en las series de Estados Unidos, que uno ve la iglesia y la tumba al lado, bueno, así era igual. Y ese cementerio se sacó porque los quilpueínos ya del siglo XIX, ya con el tren, se les subió el pelo a la ciudad y ellos ya venían de Valparaíso, venían de Santiago en tren y les molestaba que al bajarse de la estación vieran el cementerio. Lo primero que veían era el cementerio, entonces era horrible para ellos la ciudad. No era atractivo. Claro, entonces mosquearon hasta que el cementerio se cerró. Lograron que el cementerio se cerrara. Después alegaron porque el cementerio se cerró y quedó ahí solo, tirado, y los perros sacaban los huesos y la gente tenía maltrato ahí, decían. Pero ahí los restos se llevaron a Viña. Los restos de ese cementerio, algunos se llevaron a Viña del Mar. Eso es lo que dice la historia. Eso es lo que dice la historia, pero sí, hay unos restos que sí, hay unos traslados. Nosotros revisamos los registros del cementerio parroquial de Viña de Recreo y hay unos restos trasladados de Quilpué. Que dicen, vienen de Quilpué, y los otros quedaron en un pedacito, en un cuadradito, que fue bendecido en la parte del cementerio laico, acá arriba en Belloto Sur. En la parte del cementerio laico se bendijo un pedazo, porque los católicos no pueden quedar en un cementerio que no está bendito, sino colapsa el sistema de resurrección y todo el tema de la teología. Entonces se bendijo ese pedacito y ahí se dejaron. Y los otros, bueno, quedaron de la fiambrería, Porque en el fondo, para la época, y para esta época también, hacer un traslado, una logística, es carísima. O sea, pensar trasladar el muerto en el año 1880, porque más o menos esa época fue 1870, 1880, desde Quilpué hasta Viña, hasta Recreo, es complejo, no está el troncal. Hay que irse por el camino antiguo, o sea, por el lado del estero de Quilpué, porque el tren no se va a llevar al muerto, salvo que lo hicieran como carga, pero sería una carga especial y había un montón de problemas con el tren de llevar un muerto. Entonces había que llevarlo así. Si son católicos, a ultranza, el muerto no se puede trasladar a lomo de mula o a lomo de caballo. Entonces hay que llevarlo en andas. Por eso mismo, una logística grande. Lo peor es la logística cuando alguien moría en el 1600 y no había cementerio, porque había que llevarlo a Casa Blanca o a Peñuela. Y eso significa irse por las quebradas hacia el sur, por los caminos antiguos, y llegar hasta Peñuelas con el muerto, al hombro. Bueno, entonces por ahí yo creo que cuando uno pasa por ese sector del centro, a lo mejor hay que rezar un poquito también por todo eso que deben haber. Yo recuerdo, o sea, no sé. Sí, yo recuerdo que en el año 2010, cuando fue el terremoto, el párroco que estaba en la iglesia nos dijo, ¿saben qué? Se cayó un muro hacia la fiambrería. Y fiambrería alemana. La fiambrería alemana. Y había una escalera hacia abajo. Y los funcionarios de la iglesia se asustaron. Y yo le dije, pero padre, ¿por qué no nos avisó antes? No, porque se asustaron y lo taparon. Lo más probable es que haya habido una tumba. Tiene que haber sido el mismo sistema como se cerró el cementerio laico. El cementerio laico se sacaron las tumbas que estaban sobre la tierra, pero las que están a nivel de suelo están ahí. Por eso no se puede excavar y por eso está el metro de tierra que hay arriba. Eso tiene la prohibición de 100 años, etcétera. Y eso tiene toda una historia por descubrir. El cementerio laico es toda una historia ya más extraña todavía, porque ahí hay datos que faltan y que se perdieron y que
no hay forma de recuperarlo. Yo intenté recuperar gran parte de esa historia y lo único que conseguí fue una carpeta del Ministerio de Salud de la década de los 80 en que está la historia de ese cementerio, todos los decretos que hicieron para cerrarlo. Me decía que era un cementerio que nadie quería, un cementerio que se lo donaron al Limache en 1874, porque Limache era la municipalidad que nos regía, sí, antes de la ley de municipalidad, de comuna autónoma. Entonces Limache no estaba ni ahí con un terreno que era de Quilpué, Quilpué no estaba ni ahí con administrar un terreno que era de Limache, entonces nadie le interesaba, la gente llegaba y enterraba muertos ahí, era un descalabro ese cementerio. Y a través que llegó el metro, o sea el tren, que llegó acá y se bajaba en el centro, ahí los mismos pasajeros que descendían, ya era un espectáculo horroroso para la época, y ver el cementerio, claro. Porque me imagino que quizás muchas veces le tocó ver funerales, gente llorando, claro. Entonces eso también le bajaba un poco el plus a esta comuna emergente de aquellos años. Claro, y había que pensar que la iglesia, la estación no estaba, el tren no paraba específicamente en el lugar donde está la estación, sino que paraba un poco más adelante, porque la locomotora va adelante con la locomotora que ya es grande, larga, más los carros de servicio y abastecimiento, de carbón, y los otros carros, y los carros pasajeros van atrás. Claro. Entonces paraba bien adelante. Y la gente también para bajarse por dónde se iba, por Claudio Vicuña, entre medio porque Claudio Vicuña llegaba hasta una cuadra nomás, y de ahí llegaba hasta el cementerio, y de ahí hay que darse la vuelta por atrás. Entonces era interesante haber pasado por ahí en algún minuto. Y eso no hay registro, no, de algún pintor registro por ahí que... No hay ningún registro de ese cementerio. Están las luchas de los vecinos, sí, por querer sacar el cementerio de ahí. Y son las luchas intestinas que tienen los vecinos con la iglesia de Quilpué, que son luchas gigantes, porque eso es lo entretenido de la iglesia como personaje. ¿Pero qué te parece a ti? Porque en el fondo, claro, o sea, nosotros estamos viendo una iglesia, que es la parroquia del Rosario, que es, tú la nombras un personaje, que es un actor dentro de este paisaje, como composición, como una composición arquitectónica, histórica. ¿Y qué te parece a ti que se haya construido un mall frente a la parroquia? O sea, fue lo peor que pudiesen haber hecho, porque lo más alto que tenía el centro de Quilpué era la torre de la iglesia, que se veía en todas partes. Fotografías antiguas siempre muestran la torre de la iglesia y el centro al lado. Hasta el día de hoy es el punto, claro, más referencial de acá de Quilpué. Pero quedó tapado por el mall ahora. O sea, nadie dice que la ciudad no progrese. O sea, la ciudad tiene que progresar, tiene que tener los servicios que tiene que tener. Pero no costaba nada decir, mire, ¿sabe qué? El campanario es lo más elevado que tiene la iglesia. Se tiene que mantener. Usted haga el mall hasta esta altura para que el campanario siga siendo lo esencial. Y eso no tiene que ver con un tema eclesiástico, doctrinario, que hay que mantener un pueblo católico. No. De partida, Quilpué nunca fue un pueblo así de partida, Quilpué siempre tuvo problemas con la iglesia. Fueron todos católicos, sí, porque el siglo XIX decía que todos teníamos que ser católicos. Que no iba a misa era como prácticamente había que quemarlo en la hoguera. Pero Quilpué y los vecinos, e incluso los herederos de Petronila Valencia, sus descendientes, pelearon mucho con la iglesia, y pelearon con los curas, y fueron amenazados incluso hasta de ser excomulgados, y se arrepintieron en el último momento. Y lograron no serlo, pero siempre fueron peleas con la iglesia. No hay que todos seamos un pueblo pechoño y vayamos todos como redil a la iglesia el domingo, no. Fue un pueblo que, y por eso te digo, vivió la iglesia como parte de su vida, como un vecino más, con el cual yo estoy contento, puedo estar contento como puedo estar enojado porque, no sé, el hijo del vecino me dio un pelotazo en el vidrio y yo obviamente no voy a estar contento con eso. Entonces, se vivió esa relación.